este verso es una despedida en la carta del apóstol Pablo a los hebreos y se encuentra en Hebreos 13, 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21. Y dice la palabra del Señor: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo de Dios, en este momento, Señor, nos presentamos delante de ti, pidiéndote, Señor, que seas tú hablando a través de mí, Señor, y que no salga nada de mi boca, Señor, que no sea lo que tú quieres, Señor, hablar en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver un poquito, ¿verdad? Como a desglosar un poquito este versículo. Y iniciamos con la primera parte donde dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla del Dios de paz, se está refiriendo al Padre Celestial. Está refiriéndose a nuestro Padre. Dice: el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El pastor de las ovejas es Cristo. Y la sangre del pacto eterno es la sangre de Cristo. Pero aquí yo quiero que nos detengamos un poquito. Dios hizo un pacto de amor con su Hijo y lo hizo en su nombre. Hizo un pacto de amor con su Hijo y lo hizo en su nombre. Nuestra salvación, de principio a fin, es su idea. Y Él lo lleva a cabo a su perfección. Este pacto eterno no es un pacto de obra, sino que es un pacto de gracia. No merecíamos, ni es porque nosotros hemos hecho nada. Es un pacto de gracia. Y fue establecido en la eternidad, puesto en vigor en el Calvario por la muerte de Cristo, y sellado por el Espíritu Santo en aquellos que dan acceso a Cristo en sus corazones. Es decir, que nosotros recibimos la bendición de este pacto por la fe en Cristo. Y Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quizá nosotros decimos: pero yo estoy cansado de oír este versículo bíblico. Y yo hace tiempo que ya acepté al Señor. Cristo, con su propia sangre, pagó la deuda. Y aunque quizá no sepamos este verso con punto y coma, nosotros debemos estar recordando esto. Cristo, con su propia sangre, pagó la deuda, sufrió el pago completo de la ira divina contra el pecador. Todo ha sido pagado. La paga del pecado, ¿qué dice la palabra? Que es muerte. Y Cristo pagó la deuda en su totalidad. Toda persona que recibe a Cristo será perdonada, justificada, aprobada en la familia de Dios. Amén. Así que si nosotros tenemos a Cristo, nosotros ya hemos sido perdonados, justificados y aprobados en la familia de Dios. ¿Cuántos glorifican al Señor por esto? Amén. Gloria a Jesús.
La muerte de Jesús es el sello divino del pacto. La sangre derramada por Jesús es la garantía del pacto eterno de la gracia. Es por su sangre que todos nuestros pecados son anulados. La justicia de Dios se ha cumplido y la ley fue honrada. Al Jesús pagar un precio de sangre, estuvo pagada en su totalidad la deuda por nuestra salvación. Amén. Y dice que, y el Dios de paz, seguimos en el versículo, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, que vimos, ¿verdad?, que es la sangre de Cristo, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Cuando habla os haga aptos en toda buena obra, esto significa que nos haga idóneos, capaz, hábiles, completamente preparados para todo lo que Dios quiere que haga. Amén. Y cuando nos dice para que haga su voluntad, aquí no está refiriéndose a la voluntad del hombre, está hablando de la voluntad de Dios. Cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Y prácticamente este es el tema central de este mensaje. Tiene que ver con la voluntad, pero no la voluntad del hombre, la voluntad de Dios. Jesús oró en varias ocasiones en relación a esto. Cuando hablamos de orar para hacer la voluntad de Dios, sería orar para someter o sujetar nuestra voluntad o deseo a Dios. Cuando oramos por la voluntad de Dios, nosotros estamos hablando que estamos renunciando a lo que yo quiero para hacer lo que Él quiere que yo haga. Amén. Y así poder actuar conforme a la voluntad o el deseo de Dios, siguiendo su plan, no el mío, el plan de Dios. Si hablamos de hacer la voluntad del Padre, Jesús ha sido ejemplo en todo. En Juan 5:30, Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Para Jesús, la búsqueda de la voluntad de Dios en la tierra era una forma de vida. De hecho, actuar de acuerdo al pacto de Dios fue tan importante para Jesús que en Juan 4:34 Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida, cuando Él está hablando de comida, ¿cuántas veces al día nosotros comemos? Él está comparando el hacer la voluntad de Dios con la comida, o sea que es todo el tiempo. La voluntad es la decisión, intención o deseo. Cuando hablamos de voluntad nos estamos refiriendo a decisión, intención o deseo. Por lo tanto, cabe destacar que cuando hablamos de la voluntad del Padre, se refiere a la decisión, la intención o deseo de Dios. Y es importante tomar en cuenta que si nosotros hablamos de hacer la voluntad de Dios, no es solo cuando todo marcha a la perfección. Y eso es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Porque habrá momentos donde hacer
la voluntad de Dios puesta. Habrá momentos donde las cosas se pondrán feas y muy complicadas. Pero a pesar de ello, debemos hacer a un lado lo que nosotros queremos para hacer la voluntad de Dios. Debemos procurar hacer su voluntad. Debemos orar sin cesar. Debemos tener gozo y ser agradecidos en todo, no solo en los momentos buenos. Dice la palabra que es en todo. Primera de Tesalonicenses 5, 16 y 18 dice, estad siempre gozoso. No nos está diciendo, cuando todo marcha bien, cuando tu nevera está llena, cuando tú no tienes problemas, cuando tú tienes salud, cuando todo está bien en tu familia, cuando tus hijos se portan de las 1000 maravillas, ahí tú vas a alabar al Señor, ahí tú vas. No. Dice que tengamos gozo en todo momento. Dice, orad sin cesar, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. O sea que hacer esto es la voluntad de Dios. Cuando hacemos eso, estamos haciendo la voluntad de Dios. Al hablar de la voluntad de Dios, Jesús ha sido, como dije ahorita, un ejemplo a su totalidad. En la oración que conocemos como la oración modelo, el Padre Nuestro, Jesús oró que se haga la voluntad del Padre en la tierra como en el cielo. Sin embargo, en esta oración no es la única vez que Jesús utilizó estas palabras. Hágase tu voluntad. Justo antes de que Jesús fuera traicionado, de que Jesús fuera entregado para ir a la cruz, oró en el jardín de Getsemaní. Y yo quiero pedirle que me acompañen en Mateo 26, 36 en adelante. Vamos a estar viendo algunos versículos aquí, ¿verdad? Entonces queremos que ustedes nos acompañen. Mateo 26, del 36 en adelante. Y vamos a ir desglosando un poquito también aquí. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní era molienda de aceite o prensa de aceite, era su significado. Y se encuentra a los pies del Monte de los Olivos en Jerusalén. Fue un jardín donde Jesús oró la última noche antes de ser entregado. Entonces aquí vamos a entrar a parte, ¿verdad?, de lo que vivió Jesús esa noche. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Aquí Jesús deja a 8 de sus discípulos en la entrada del huerto, llevando consigo solo al círculo íntimo de 3 de ellos. Luego dice el versículo, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. En esta parte Jesús sabía lo que venía. Él sabía muy bien lo que venía. Jesús exhibió su corazón ante ellos. Entonces Jesús le dijo, continuamos con el 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús estaba cargando sobre sus hombros el peso del pecado de la humanidad. Y le dijo entonces, ¿verdad?, a estos 3 hombres, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús le pidió que se quedaran a orar y velar, pero ellos se durmieron. En otras palabras, le fallaron a Jesús. Jesús esperaba que ellos estuvieran velando, que ellos estuvieran orando. Pero ¿qué pasó? Que ellos se durmieron.
Dice más adelante que que sus ojos estaban como pesados, o sea, estaban agotados, pero el Señor esperaba que ellos estuvieran ahí para orar y velar, porque Jesús sabía lo que venía. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese hecho la voluntad del Padre? Él le está pidiendo al Señor que si es posible que pase de él esa copa. Él sabía lo que iba a pasar. Pero aún así, él decidió hacer la voluntad de Dios. Y él le dijo que fuera lo que él quería, no lo que yo quiero. ¿Qué hubiese pasado si Jesús decide no hacer lo que el Señor le había mandado, no hacer la voluntad de Dios? No habríamos podido recibir la salvación. Sin embargo, esta porción nos revela algo de la agonía de su alma. Cuando Jesús oró para que si fuera posible pase de mí esta copa, no se refiere solo al hecho de que iba a ser azotado, escupido, burlado, negado y crucificado. Y no estoy diciendo con esto que no fuera difícil, que no fuera doloroso para él. Pero lo más difícil para él, más que la muerte física, era la separación del rostro del Padre. Ese momento donde él iba a estar completamente solo. En este punto, para Jesús, hacer la voluntad del Padre era doloroso. Y aún así él dijo: pero no sea como yo quiero, sino como tú, cumpliendo así la voluntad del Padre. Y qué maravilloso, hermanos, es que nosotros estemos dispuestos, al igual que Jesús, a hacer la voluntad del Padre, aún en momentos difíciles, aún en medio de las pruebas, hacer la voluntad del Padre. Amados hermanos, oremos sin cesar para que no entremos en tentación y que el Señor no nos encuentre dormidos. Que no nos encuentre dormidos. Oremos para que podamos hacer la voluntad del Padre como hijos de Dios que somos. Aún en momentos difíciles, así como lo hizo Jesús. No fue el mejor momento, pero él estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Orar sin cesar y estudiar la palabra, porque si dejamos de hacer esto, perderemos la comunión con el Padre. Y nos separamos de Cristo. Y dice Jesús en su palabra que separados de Él nada podemos hacer. Miren, hermanos, quizás nosotros decimos: pero yo estoy cansada de verdad de oír esta palabra. Y a veces pensamos: esta palabra es para aquellos que no conocen a Cristo. Pero el Señor quiere hablar a su pueblo en esta noche. Que no olvidemos lo que Él ha hecho por nosotros. Que procuremos honrarlo a Él. Dice que separados de Jesús nada podemos hacer. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que si vivimos en el Espíritu, estamos satisfaciendo la voluntad o el deseo ¿de quién? De Dios. Pero cuando obedecemos la carne,
entonces estamos haciendo nuestra voluntad. Y el Espíritu no va a convivir, porque no podemos nosotros hacer nuestra voluntad y así agradar a Dios. Amén. Dice también en la palabra, hablamos aquí, ¿verdad?, del espíritu y de la carne. La voluntad del espíritu y la voluntad de la carne. Hay otra porción de la palabra que es donde habla de los frutos del espíritu y los frutos de la carne. Entonces, es interesante que nosotros tomemos en cuenta esto que vamos a tratar o que estamos tratando ahora. Cuando nos manda a orar, cuando nos manda a leer la palabra, esto es lo que nos permite a nosotros conocer a Dios. Eso es lo que nos permite a nosotros hacer la voluntad de Dios. Porque si yo no conozco a Dios, ¿cómo yo voy a agradarlo? ¿Cómo yo voy a obedecerlo? ¿Cómo yo voy a hacer lo que Él quiere que yo haga? Entonces, el Señor quiere que estudiemos su palabra, el Señor quiere que oremos. Cuando nosotros descuidamos esta parte en nuestras vidas, y ojo mis hermanos, cuando descuidamos esta parte en nuestras vidas, empezamos a enfriarnos, empezamos a apartarnos y la comunión que teníamos con el Padre por Cristo se empieza a desaparecer. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta cuando nosotros no estamos haciendo lo que el Señor quiere? Analicemos nuestras vidas con los frutos del Espíritu. Y con esta parte fue que el Señor trató conmigo cuando yo le dije que el Señor ya me había dado el mensaje. Hace varias semanas, Delaya se pone intensa a veces, Señor. Y hace varias semanas, ella llegó a un punto donde yo me desesperé y yo le grité ese día. Yo perdí la paciencia ese día, como decimos. Y en el momento que esto sucede, el Espíritu de Dios trató conmigo. Y lo que el Señor trajo a mi vida fue justamente los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y lo que el Señor me trajo aquí fue paciencia. ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está ese fruto del Espíritu? Paciencia. Y a partir de ese momento el Señor empezó a tratar conmigo sobre esto. El Señor quiere que nosotros como iglesia nos autoevaluemos con los frutos del Espíritu. Cuando los frutos del Espíritu desaparecen de nosotros, no hacemos la voluntad de Dios. Porque no seguimos el deseo de Dios, sino los nuestros. Entonces, manifiestas son las obras de la carne y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Los frutos de la carne no son para los que están allá afuera, también nosotros como hijos de Dios podemos caer en ellos. Entonces el Señor trataba conmigo esta parte, Él me decía, ¿dónde está ese fruto del Espíritu? Paciencia. Autoevaluémonos hoy. ¿Hay alguno de esos frutos del Espíritu que yo tengo que trabajarlo con el Señor? Cuando nos alejamos de los frutos del Espíritu, entonces caemos en lo que son los frutos de la carne. Y dice la palabra que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías,
envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? No heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, cuidémonos, hermanos. Cuidémonos, hermanos. No permitamos que tal vez los afanes, las cosas del mundo nos ahoguen tanto, nos arropen tanto, que nos olvidemos de Dios. Todos los frutos de la carne son en contra de la voluntad de Dios, porque son contrario a ¿qué? A lo del Espíritu. Si deseamos hacer la voluntad del Padre, no debemos hacer a un lado la palabra, porque ella nos muestra el deseo de Dios para poder realizar su voluntad. Voluntad dijimos que es decisión, intención o deseo. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Estudiar la Biblia nos permite conocer el deseo y la voluntad de Dios. Nos acerca más a Cristo. Cuando pongo en práctica los mandamientos, la palabra de Dios, estoy amando a Cristo. En Juan 14:15 dice, si me amas, guardas mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre, o sea que es eterno. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué bonito se oyó eso. O sea, estamos prestando atención bien a la palabra. Él mora en nosotros, Él está en nosotros. El mundo no lo conoce, pero Él está en nosotros. Entonces, un privilegio, es un honor que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios, que Dios habite en nosotros. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Iglesia, despierta. Este es un tiempo donde el Señor está hablando a la iglesia, a sus hijos. Es decir, que esta palabra es para ti y para mí. Jesús dice en Juan 14:21, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí está confirmando otra vez, el Señor no está fuera de nosotros, está en nosotros, dentro de nosotros. Amén. En Juan 14, el verso 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea que cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos manda hacer, nosotros estamos amando a Cristo. También en el verso 26 dice más, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y eso fue lo que me pasó ese día con Delaya. El Espíritu Santo de Dios
recordó a mi corazón lo que el Señor había dicho en su palabra, lo que había en la palabra de Dios en relación a los frutos. Pero para guardar la palabra debemos conocerla. Por eso debemos apartar tiempo para estudiar la Biblia. Vuelvo y hago énfasis en esta parte. Estudiar la Biblia. La palabra de Dios está en este libro que nosotros conocemos. Y el Señor nos lo ha dado a nosotros, no es para que lo tengamos bonito, guardado en la casa, en una página específica abierto. No. El Señor quiere que nosotros estudiemos su palabra. Para nosotros poder hacer su voluntad debemos conocerle a Él. Para que el Espíritu Santo nos pueda recordar debemos estudiar su palabra. Porque si yo no la estudio, ¿cómo me lo va a recordar? Usted recuerda algo que ya usted vivió, algo que ya usted vio, algo que usted leyó. Si no, no es un recuerdo. Y aquí lo que nos dice es que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Así que cuando nosotros estudiamos la palabra, quizás nos sentamos, la estudiamos, tal vez mañana no nos acordamos ni pasado, pero puede pasar un año. Y en el momento preciso que usted necesite recordar esa palabra, el Espíritu Santo la va a traer. Cuando procuramos hacer la voluntad del Padre, esto se evidencia en obedecer y ver manifiesto los frutos del Espíritu. Que habíamos dicho, ¿verdad? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Debemos orar para que su voluntad sea en la tierra como en el cielo, entendiendo cuando actuamos bajo su voluntad que Él nos oye. Cuando actuamos bajo su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando oramos, procuremos estar acorde a la voluntad de Dios, no la mía. Para conocer la voluntad de Dios, vuelvo otra vez, debemos leer la palabra de Dios y debemos orar. No hay otra forma de que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios si no conocemos su palabra. Porque toda escritura es inspirada por Dios. Y dice aquí que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra buena. Esto está en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Es necesario, vuelvo otra vez, leer la Biblia para poder conocer la verdad y hacer la voluntad del Padre. Hermanos, no todo será color de rosas. La misma palabra nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero a pesar de eso, ¿en quién hemos creído? En aquel que ya venció al mundo. Por lo tanto, en los momentos difíciles, recordemos 1 de Pedro 3, 14 y 15, donde nos habla, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Dice el 15, no lo estoy diciendo completo, santifiquemos a Dios, el Señor, en vuestro corazón. Dice que si alguna cosa padeciéramos a causa de la justicia, dice que bienaventurados somos.
Pero dice también que santifiquemos a Dios, el Señor de nuestro corazón. Y el verso 16 y 18 nos dice, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. ¿En quién? En Cristo. Solo en Cristo nosotros podemos hacer las cosas bien. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Es mejor que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios, aquí estamos viendo la voluntad otra vez, la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo, aquí volvemos, ¿verdad? Lo que vimos al principio, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermanos, hacer la voluntad de Dios es ir contra la corriente de este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Por lo tanto, debemos tener en cuenta la voluntad del Padre en lo que hacemos, para que todo lo que hagamos sea bajo el propósito correcto. Y no solo hacer muchas cosas, y ojo con esto, no solo hacer muchas cosas que al final quizás termine siendo en vano, sin fruto ni propósito eterno. Procuremos estar en la misma sintonía que el Señor. Procuremos estar en la voluntad de Dios en lo que hacemos. Romanos 8, 1, 2 y luego vamos al 26, 27. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y el verso 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Otra vez la voluntad de Dios. Al estudiar la palabra, la cual es eterna, la cual permanece para siempre, por medio de ella podemos conocer la voluntad de Dios. Miren, yo lo he dicho muchas veces esto, pero en la repetición es que está el aprendizaje. Y lo he dicho muchas veces porque es lo que el Señor quiere que nosotros prestemos atención. Estudiar la palabra de Dios. Es la única forma de conocer la voluntad de Dios. Y algo muy interesante es que esta palabra no es de hombre. Estudiar la Biblia, estudiar lo que dice ahí, esa es la palabra de Dios, no viene de hombre. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Esta palabra no fue un hombre, no fueron 40 hombres, fue Dios que a través del Espíritu Santo utilizó a estos hombres. Hermanos, asegurémonos de que estamos haciendo la voluntad del Padre. En Mateo 7:21, y quiero que prestemos atención a esto,
dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Volvemos a la voluntad de Dios. En 1 de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, otra vez, permanece para siempre. Amados hermanos, procuremos hacer la voluntad de Dios. No nos quedemos dormidos. Estudiemos la palabra para poder conocer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, para que podamos conocer su voluntad. Y mantengámonos en oración para que no caigamos en tentación.